En las siguientes dos charlas que quiero poner a consideración de ustedes, me voy a referir a los pliegos y documentos tipo. Esta va a ser una charla, digamos, general en relación con el tema, en la que quiero examinar unos aspectos relacionados con la constitucionalidad de las normas que autorizaron al Gobierno Nacional para establecer pliegos y documentos tipo en la contratación, también algunos aspectos de conveniencia y de responsabilidad, y me voy a ocupar principalmente del alcance del decreto 342 de 2019, recientemente expedido por el Gobierno Nacional, en el que se pretendió regular lo relativo a la expedición de los documentos tipo o pliegos tipo por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte. En realidad, desde el año 2007, el Congreso de la República había autorizado al Gobierno Nacional para estandarizar los documentos relacionados con la selección de contratistas, especialmente para la selección abreviada de bienes y servicios de características uniformes. Pero solamente hasta este año el Gobierno Nacional, por unas disposiciones legales posteriores que fueron expedidas, logró, digamos, el cometido. En esta primera charla, como les dije, voy a hablar de unos aspectos generales, pero en la segunda espero ya poder hacer referencia en detalle a los pliegos tipo que la Agencia Nacional de Contratación va a expedir. En este momento está recibiendo observaciones a un proyecto que tiene publicado en su página, y lo más probable es que en unos 8 o 15 días se expidan los pliegos tipo definitivos, y ya en ese momento quisiera hacer una charla especial frente a esos documentos. Bien, lo primero que quiero referir es que se trata de unas disposiciones del orden nacional que tendrán obligación de aplicar la totalidad de las entidades estatales, no solamente del orden nacional, sino también las entidades territoriales. Y ahí viene, digamos, el primer punto que quiero señalar. ¿Hasta dónde es posible constitucionalmente que el Gobierno Nacional le imponga a los departamentos, a los municipios, a los distritos, los pliegos de condiciones o documentos tipo que serán la base para la selección de sus contratistas? La Constitución Política garantiza la autonomía de las entidades territoriales, y una disposición en esta materia, en mi opinión, vulnera ese derecho que la Corte Constitucional le da una trascendencia importantísima que tienen las entidades territoriales. Sin embargo, será la Corte Constitucional la que en su momento, si estas disposiciones legales son objeto de acción de inconstitucionalidad, la que finalmente tenga la palabra. En ocasiones, cuando yo he referido en algunas conferencias o en otros escenarios sobre la dificultad que podrían tener desde el punto de vista constitucional estas disposiciones, inmediatamente vienen los ataques, en el sentido de que opinan que yo no estoy de acuerdo con que se expidan esta clase de documentos que, según he entendido, los distintos gobiernos nacionales que han tenido la oportunidad de planear normas de este orden, van directamente ligados con la lucha contra la corrupción. A mí me parece que hay otros mecanismos, otros instrumentos mucho más eficaces para luchar contra la corrupción que disponer unas normas obligatorias desde el sector central a los departamentos, a los municipios, cuando en realidad cada uno de nuestros territorios son diferentes. Pero insisto, no quisiera ahondar más en este asunto. La Corte Constitucional
finalmente tendrá la última palabra. Ahora, hay un punto muy importante y se refiere a la responsabilidad en la contratación. Uno de los documentos que deben elaborarse con el mayor cuidado para el éxito de los procesos de selección, del cual depende en gran medida que la entidad estatal pueda garantizar el principio de transparencia, el deber de selección objetiva, lo constituyen los pliegos de condiciones. Entonces, ahí se genera una gran responsabilidad por su elaboración. En la medida en que estos documentos estén bien elaborados, cumplan las condiciones que establece la ley, incorporen reglas claras, objetivas, justas y completas, podrá una entidad estatal seleccionar a un adecuado contratista, podrá garantizar el deber de selección objetiva, que es una obligación que surge del principio de transparencia. Actualmente, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la responsabilidad en la actividad contractual la tiene principalmente el director, gerente, presidente, en general el funcionario de mayor nivel en la correspondiente entidad. Pero teniendo en cuenta que desde ahora en adelante, con el alcance que voy a explicar a continuación, será el Gobierno Nacional o la Agencia Nacional de Contratación Pública, como vamos a ver, la que imponga, la que obligue a las entidades territoriales, a los departamentos, a los municipios y también, por supuesto, a las entidades del orden nacional a utilizar unos pliegos tipo. En realidad, si la contratación se frustra, si la entidad estatal no puede satisfacer adecuadamente su necesidad como consecuencia del contenido de estos documentos, si en los procesos de selección se presentan controversias, se presentan discusiones que a la postre generan demandas, acciones indemnizatorias, pues obviamente no podrá hacerse responsable ni el gobernador ni el alcalde, ni tampoco el director, gerente o presidente de la entidad nacional, porque ellos no han sido los autores, no son los que redactaron estas disposiciones. Entonces a mí me parece que va a cambiar como consecuencia de esta decisión del Congreso de la República y del Gobierno Nacional el régimen de la responsabilidad en materia contractual. Ya serán responsables, como acabo de señalar, del fracaso del proceso de selección, de la escogencia indebida o de la escogencia de un contratista que no permita satisfacer adecuadamente la necesidad o de las controversias que surjan frente a la interpretación de esos documentos, pues será responsable la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Gobierno Nacional, y no las entidades territoriales, los departamentos, municipios y tampoco las entidades nacionales, porque van a tener obligación de someterse, como lo vamos a explicar, a esos pliegos y a esos documentos tipo. El Gobierno Nacional ejerció mediante este decreto unas facultades que, como había señalado, iniciaron el Congreso de la República desde el año 2007, con ocasión de la expedición de la Ley 1150, ya había facultado el Congreso de la República al Gobierno Nacional a estandarizar estos documentos. Luego, posteriormente, estas normas, como voy a señalar, autorizaron de manera mucho más amplia al gobierno al efecto. Y vamos a ver entonces cómo ejerció, qué establecían estas disposiciones y cómo el Gobierno Nacional ejerció esas facultades otorgadas por el Congreso de la República. La primera regla fue el parágrafo tercero del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, en la que se impuso que el Gobierno Nacional tendría la competencia para estandarizar las condiciones generales de los pliegos cuando se utilizara el evento de selección abreviada de bienes y servicios de características uniformes y de común utilización por parte de las entidades estatales. Es importante resaltar
que la autorización, la facultad que asignó este artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, fue al gobierno nacional, no a una institución descentralizada nacional, directamente al gobierno nacional que, de conformidad con la Constitución política, lo conforma, lo constituye el presidente de la República y el ministro correspondiente. O sea, no podía o no puede una facultad, una entidad distinta al gobierno nacional tomar la decisión de estandarizar pliegos o documentos tipo para el caso de la selección abreviada de bienes y servicios de características uniformes en los términos de la Ley 1150, porque, insisto, esa atribución se le asignó directamente al gobierno nacional y no a otra entidad distinta. Lo que pasa es que luego se le asignó, como vamos a ver, en otra disposición expedida por el Gobierno Nacional, en virtud de una autorización también del Congreso, unas facultades a la Agencia Nacional de Contratación Pública, pero que tiene un alcance que yo quisiera explicar a ustedes. Entonces, la primera disposición fue el parágrafo tercero del artículo segundo de la Ley 1150, en la que se autorizó al Gobierno Nacional a estandarizar documentos para la selección abreviada de bienes y servicios de características uniformes. Esa facultad nunca la ejerció hasta este año, que mediante la norma que estoy comentando, el Gobierno Nacional estableció unos parámetros y unas condiciones para la elaboración de estos pliegos y documentos tipos mediante el decreto 342 de 2019. Luego, en la Ley 1882 de 2018 se adicionó, en su artículo 4, adicionó el parágrafo 7 al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Es decir, mediante una ley, esta Ley 1882, el Congreso de la República tomó la decisión de adicionar un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esa, que se llamó la Ley de Infraestructura, o una de las normas que establecieron condiciones y reglas en el sector, debe tenerse en cuenta que no fue expedida única y exclusivamente con ese propósito, es decir, con el propósito de establecer reglas para el sector de infraestructura. Expresamente se dispuso en esta ley que expedirían normas relacionadas con el sector de infraestructura, pero que adicionalmente se modificarían algunas disposiciones del Estatuto de Contrato y algunas normas en general relacionadas con la contratación pública. Entonces no fue una norma exclusivamente para el sector de infraestructura, porque, como ocurrió en este artículo 4 de la Ley 1882, se adicionó un parágrafo 7 a la Ley 1150 que no solamente regula la contratación en el sector de infraestructura. Entonces, en este parágrafo 7 adicionado por la Ley 1882, se estableció que el Gobierno Nacional, nuevamente, quiero insistir en eso, la ley no facultó a una entidad distinta al Gobierno Nacional a expedir documentos tipo, unos relacionados con el sector efectivamente de infraestructura y otra facultad de manera general para otros campos. Entonces se estableció el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, en esta adición del parágrafo 7 al artículo 2 de la Ley 1150, que el Gobierno Nacional adoptará documentos tipo o pliego de condiciones tipo para procesos de selección de obras públicas, no solamente infraestructura, obras públicas en general, de interventoría para obras públicas, de diseños para obras públicas y de interventorías para diseños de obras públicas. Entonces, es claro que el legislador no solamente, insisto, autorizó al Gobierno Nacional para expedir pliegos tipos en el sector de infraestructura de transporte, sino en general para
la celebración de contratos de obra y sus contratos complementarios, es decir, la interventoría, diseños, consultoría para diseños relacionados con obra. Señaló el legislador que esos pliegos tipos serían obligatorios para las entidades sometidas al Estatuto de Contratos, es decir, sometidas a la Ley 80 de 1993, a la Ley 1150 de 2007 y a la Ley 1474 de 2011. Ahí también dispuso el Congreso de la República que el gobierno debería establecer en estos documentos tipo las condiciones habilitantes, es decir, los requisitos que deben exigirse a los proponentes para participar en el proceso como condiciones mínimas, condiciones habilitantes, que son a las que se refiere principalmente el artículo 2 de la Ley 1150, es decir, la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la organización, referidas a condiciones del proponente, de quien presenta la oferta, no del personal propuesto, que esa ya es una condición de la propuesta, y no del proponente. Entonces, impuso el legislador que el Gobierno Nacional, en los pliegos y documentos tipo, incorporaría las condiciones habilitantes, debe entenderse condiciones habilitantes del proponente. También impuso que el Gobierno Nacional, en los pliegos tipo, incorporaría los factores técnicos y económicos de escogencia según corresponda a cada modalidad de selección. Entonces ya no solamente las condiciones habilitantes del proponente, sino los factores de ponderación, que normalmente son referidos a las condiciones de la oferta. Cómo se pondera el valor, el precio, cómo se pondera las condiciones técnicas, cómo se pondera el personal propuesto, etcétera, etcétera, etcétera. También ordenó el legislador que para efecto de esta reglamentación, yo extraño que en el decreto recientemente expedido por el gobierno, el decreto 342, el gobierno no haya tenido en cuenta esto, pero el legislador le impuso al gobierno que para efecto de establecer los pliegos y documentos tipo, debería tener en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local. O sea, el legislador, cuando facultó al Gobierno Nacional para expedir documentos y pliegos tipo, expresamente le impuso la carga al Gobierno Nacional que tuviera en cuenta las condiciones de las regiones para lograr y promover el empleo a nivel local y regional. Ese criterio no se tuvo en cuenta al momento de expedir la reglamentación. Por el contrario, estableció el gobierno, como vamos a ver, que no se podrían tener en cuenta condiciones regionales, especialmente frente a un tema específico, porque lo considero inconveniente. Ya más tarde voy a referirme a ese asunto. Pero también en la Ley 1882, no solamente se facultó al Gobierno Nacional para expedir pliegos y documentos tipo en materia de obras, sino que en esa adición, el parágrafo 7 al artículo 2, se estableció que esa facultad al gobierno para expedir estos documentos tipo también podría ejercer el gobierno en relación con otros contratos y otros procesos de selección. Y que si ejercía el gobierno nacional esa facultad, estos documentos también serían de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto de Contratos de la Administración Pública. Entonces, en resumen, la Ley 1882 otorgó una facultad especial para expedir pliegos y documentos tipos en materia de obras, consultoría de diseños, obras, interventorías en obras, etc. Y también autorizó al gobierno para otras clases de contratos y modalidades de selección a expedir esta clase de documentos. Bien, luego el Gobierno Nacional, por una autorización del Congreso de la República, expidió el Decreto Ley 4170 de 2011. En este decreto se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública y en este decreto ley, que tiene
digamos, la condición de ley porque fue expedido en virtud de una autorización otorgada por el Congreso de la República, se impuso que le corresponde a la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública, eso lo impuso en el numeral 12 del artículo 11, desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual pública. Pero en ninguna parte del decreto ley 4170 se estableció que esos estándares que expediría frente a los documentos la Agencia Nacional de Contratación Pública serían de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, como sí lo hizo la ley 1882, pero asignándole la facultad al gobierno nacional y no a la agencia. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. El decreto ley 4170 de 2011, que creó la Agencia Nacional de Contratación Pública, le asignó la facultad de expedir documentos tipo, pero no le impuso, no ordenó, no estableció que esos documentos tipo serían de obligatorio cumplimiento. A diferencia de lo contenido tanto en la ley 1150 de 2007 para efecto de la selección abreviada de bienes y servicios de características uniformes y de común utilización, y a diferencia de lo dispuesto en la ley 1882, que lo acabo de referir, tanto para obra como para otras clases de contratos y modalidades de selección, en donde el legislador facultó al gobierno nacional y no a la agencia a expedir pliegos y documentos tipos. Es un asunto importante, sería adecuado que frente a alguna acción la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dependiendo de cuál sea la norma que se demande, si es el decreto ley 4170, la Corte Constitucional, si es el decreto reglamentario 342, el Consejo de Estado, para que examine si efectivamente el gobierno nacional, al momento de su expedición, se sometió a las condiciones que había establecido el legislador para el efecto. En el decreto reglamentario 342, a pesar de que en la ley 1150 y que en la ley 1882 esa competencia de expedir pliegos y documentos tipo se asignó al gobierno nacional, en este decreto reglamentario el gobierno se desprendió de esa potestad reglamentaria y se la entregó a la Agencia Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte para los efectos de documentos tipo en infraestructura de transporte. Debe entenderse, ya voy sobre este asunto que me parece de la mayor importancia. Entonces miren cómo el gobierno nacional no ejerció directamente la facultad que le asignó el legislador, sino que se la delegó, se la asignó a la Agencia Nacional de Contratación Pública. Eso, en mi opinión, es inconstitucional porque la potestad reglamentaria no puede ser delegada a través de un decreto a una entidad del orden nacional. Debió el gobierno nacional directamente ejercer la facultad que le asignó el Congreso de la República. El Congreso de la República no le asignó esa facultad a la agencia, en consecuencia debió haberla ejercido directamente el gobierno nacional. Bien, el gobierno nacional expidió el decreto 342, digamos, en su momento el Consejo de Estado y también la Corte Constitucional, si es objeto de demanda el decreto ley 4170, tendrán oportunidad de pronunciarse en relación con este asunto que me parece de la mayor importancia. Pero quiero entrar a explicar de manera general cómo el gobierno nacional dispuso la reglamentación de los pliegos y documentos tipo. Lo primero que quiero señalar es que en el decreto 342, en uno de los artículos, recuerden que lo que hizo el decreto 342 fue adicionar unos artículos al decreto 1082 de 2015, que es el decreto compilatorio de todas las disposiciones reglamentarias en materia contractual. Pero este decreto tiene
dos autorizaciones. Una autorización para expedir pliegos y documentos tipo a la Agencia Nacional de Contratación Pública en coordinación con el DNP y el Ministerio de Transporte para pliegos relacionados con la infraestructura de transporte, no en general para contratos de obra, sino para pliegos relacionados con con contratación de obra de infraestructura de transporte. Miren que la ley 1882, como lo mencioné, no autorizó solamente a la expedición de pliegos tipo en materia de infraestructura de transporte, lo autorizó en general para obras e incluso para otras clases de contratos y modalidades de selección. Pero aquí el Gobierno Nacional en una primera parte señaló expresamente que correspondería a la Agencia Nacional de Contratación Pública, en coordinación con el DNP y el Ministerio de Transporte, la expedición de estos pliegos y documentos tipo, pero que para el efecto debería tener en cuenta unas condiciones. En realidad, el Gobierno Nacional de los pliegos y documentos tipo simplemente estableció en el primer artículo de este decreto unas disposiciones estrictamente formales, porque señaló que esos pliegos tendrían anexos, tendrían formatos, tendrían matrices y tendrían unos formularios. O sea, simplemente una división formal de los pliegos y documentos tipo. Luego, sí estableció el Gobierno Nacional que la agencia, al momento de expedir los pliegos y documentos tipo para la contratación de obras en el sector de infraestructura de transporte, debería tener en cuenta los siguientes aspectos. La agencia podrá, señaló el Gobierno, definir las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. Eso, digamos, es los aspectos más importantes de un pliego de condiciones. Incluir las reglas de interpretación, las causales de rechazo y demás elementos necesarios para la estructuración de los documentos del proceso de contratación. Establecer los requisitos y documentos necesarios para la acreditación de la capacidad jurídica. Señalar las actividades sobre las cuales recaerá la verificación de la experiencia de los proponentes, así como los documentos y criterios de acreditación, verificación de experiencia, teniendo en cuenta la cuantía y el tipo de intervención. Incluir indicadores financieros de acuerdo con el análisis del sector económico relativo a las obras de infraestructura de transporte. Aquí quiero detenerme un poco. En la modificación que surgió como consecuencia de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios, hoy en día el decreto 1082 de 2015, se estableció que las entidades estatales, en los estudios previos y en el análisis del sector, no solamente deben referir los criterios de selección, sino que tienen obligación de justificarlos. Tienen la obligación legal y reglamentaria en el estudio previo, que está soportado por el análisis del sector, de justificar los criterios de selección. Es decir, no basta que digan, aquí vamos a exigir una experiencia de tantos contratos o por tal valor, aquí vamos a exigir tal o cual índice de liquidez o tal o cual capacidad de organización, ingresos brutos operacionales, etc. No es suficiente que los mencionen, que los refieran. Impuso el ordenamiento jurídico, impuso el Gobierno Nacional en el 1082 y también surge de las disposiciones generales de la Ley 1150 que las entidades estatales tienen la obligación de justificar los criterios de selección. Entonces, si la Agencia Nacional de Contratación Pública, por las facultades que le entregó el Gobierno Nacional, que eran propias pero que se las entregó a la agencia, va a expedir unos pliegos y documentos tipo en el que incorporará los criterios de selección del contratista, los requisitos habilitantes y los factores de ponderación principalmente de la oferta, pues ya las entidades estatales, para efecto de justificar los criterios de selección, no deberán hacer el análisis del sector, lo podrán hacer para otras decisiones del estudio previo, como ya en detalle luego quisiera referir. Pero el análisis del sector para establecer los criterios de selección
como el gobierno nacional le asignó la competencia a la Agencia Nacional de Contratación Pública, será la agencia la que haga el análisis del sector. O sea, no basta entonces que la agencia dé a conocer cuáles son los pliegos y documentos tipo. Tiene que hacer un análisis del sector en el que justifique los criterios de selección que incorpora en el pliego tipo, porque es la competencia que el gobierno le asignó. Y el gobierno también señaló que le corresponde a la agencia señalar en los pliegos y documentos tipo los criterios de selección de contratistas, tanto las condiciones habilitantes del proponente como de la oferta. Entonces, desde ahora en adelante, será la Agencia Nacional de Contratación Pública la que deba hacer el análisis del sector y la justificación en un estudio previo de los criterios de selección que incorpore en los pliegos y documentos tipo que expida. Muy bien, también señaló el Gobierno Nacional que le correspondería a la agencia definir los métodos de ponderación de la oferta económica que deben incluir las entidades estatales dentro de sus procesos de contratación, que procuren el desarrollo de los principios de libre competencia, los cuales deberán ser seleccionados haciendo uso de mecanismos aleatorios, es decir, a través de la utilización de medias, procedimientos sorteados, principalmente seguramente con la tasa representativa del mercado, como ha sido ya una costumbre en nuestro país. También señaló el Gobierno Nacional que correspondía a la agencia expedir los pliegos y documentos tipo y fijar las alternativas para la ponderación de los elementos de calidad. Y también el Gobierno Nacional señaló en el decreto 342 que correspondía a la Agencia Nacional de Contratación Pública fijar las distintas alternativas para la ponderación de elementos de calidad. Ustedes saben que en las licitaciones públicas y en la selección abreviada, principalmente de menor cuantía, las entidades tienen la obligación de ponderar elementos de calidad y precios soportados en puntajes y fórmulas. Pues en estos pliegos y documentos tipo, para el caso que estoy refiriendo especialmente de obras de la infraestructura de transporte, la agencia determinará en los pliegos cuáles son los criterios de ponderación del factor calidad. También señaló el Gobierno Nacional que la agencia debería tener en cuenta las reglas contenidas en la Ley 816 respecto del puntaje al apoyo a la industria nacional y también la asignación de una condición de privilegio a los proponentes que tengan vinculados en su planta personas discapacitadas. También ordenó que corresponderá a la agencia implementar los formatos, anexos, matrices, formularios, establecer las pautas generales para la ejecución del contrato, etc. En fin, en realidad la agencia lo que va a hacer es expedir un pliego de condiciones completo y detallado. Eso fue lo que la autorizó, para lo que la autorizó el Gobierno Nacional. También dispuso el decreto 342 que la Agencia Nacional de Contratación Pública, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte, efectuará revisiones periódicas de estos pliegos tipo. Y insistió el Gobierno Nacional que estos pliegos y documentos tipo son de obligatorio cumplimiento y que adicionalmente son inmodificables por las entidades estatales. El gobernador, alcalde, el director, gerente o presidente de la entidad nacional lo único que tiene que hacer es recibir esos pliegos de documentos tipo, que los podrá bajar de la página de la Agencia Nacional de Contratación Pública y utilizarlos, porque no puede modificarlos, no puede cambiarlos, no puede optar por la utilización de documentos tipo pliegos de condiciones diferentes, a los que la Agencia Nacional de Contratación Pública va a expedir. También dispuso el Gobierno Nacional en el decreto 342 que para bienes y servicios diferentes a obra, entonces allí esto
los artículos iniciales del decreto 342 se refieren a obra de infraestructura de transporte, que es a los que me acabo de referir. Pero luego el gobierno nacional dijo que para bienes y servicios diferentes a obra, es decir, cualquiera, contratos de prestación de servicios no profesionales, para la adquisición de elementos, contratos de suministro, etc., también se deberían tener en cuenta los pliegos y documentos tipo. No fue claro si frente a los anteriores o si en los anteriores, es decir, los relacionados con la infraestructura de transporte. Desde luego yo entiendo que no, porque son pliegos que obedecen al análisis del sector que deberá hacer la agencia para establecerlos, para expedirlos. Entonces yo supongo que la agencia para otras clases de contratos va a expedir unos pliegos tipo con un análisis del sector, unos estudios previos diferentes. Cuando me refiero a estudios previos, no es en general a la necesidad, sino en lo que tiene que ver con la justificación de los criterios de selección, porque no es que la agencia tenga la obligación desde ahora en adelante de hacer los estudios previos. No, no, no. Me refiero a que de los estudios previos y el análisis del sector se justifican los criterios de selección del contratista. Entonces, en lo que tiene que ver con ese componente de los estudios previos y el análisis del sector, le corresponderá a la agencia su realización. Entonces, aquí también el gobierno señaló que los documentos tipo o los pliegos tipo también podrían o deberían ser utilizados para otra clase de contrataciones distintas a la obra e infraestructura de transporte. Seguramente lo que va a ocurrir es que la Agencia Nacional poco a poco irá expidiendo pliegos y documentos tipo para otras clases de contratos y para otras modalidades de selección de contratistas. Aquí señaló también que si de manera excepcional la entidad estatal requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes y servicios ajenos a obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros. Si, para el caso de obra pública referida a la infraestructura de transporte, tiene obligación de someterse a los pliegos que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública. Pero para los otros bienes y servicios, solamente permitió un poco de autonomía si se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de bienes y servicios diferentes a obra. Pero para eso tendrá que demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones del mercado para la adquisición de esos bienes y servicios adicionales al componente de obra pública, deberá revisar mantener y conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo referidos con los criterios de selección, salvo ese componente especial de la experiencia, abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales o experiencia previa en un territorio específico. Yo les decía que el legislador había impuesto que deberían tenerse en cuenta consideraciones regionales para efecto de la promoción del empleo en cada territorio. Pues no se podrá utilizar la valoración de la experiencia en un territorio específico para esos efectos. Bien, otro punto importante es que el Gobierno Nacional dispuso que si se declara desierto un proceso de selección, la entidad estatal que tendrá obligación de aplicar estos pliegos o documentos tipo no los podrá modificar. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si con los pliegos y documentos tipo que expide la agencia, la entidad estatal no recibe ofertas? Porque las condiciones previstas no le permiten garantizar el deber de selección objetiva. Pues se quedará de manera indefinida declarando desierto el proceso de selección porque el Gobierno Nacional dispuso que las condiciones y requisitos establecidos en los documentos tipo no pueden ser modificados luego de declarado desierto el proceso. Como podrán darse cuenta, este es un tema muy interesante. Yo voy a hacer otra charla, o
o eventualmente 2 más, tan pronto salgan los pliegos y documentos tipo, y insistiré, por supuesto, en algunos de los aspectos que he mencionado. Yo les agradezco mucho y estaré muy pendiente de sus preguntas. Muy amables.